Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar en Nueva Vida. La Biblia dice en el Salmo 19, si usted va al Salmo 19, versículo 7, dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Hermanos, buenas tardes, amigos y hermanos, gracias por estar en Nueva Vida. Me da mucho gusto que esté conectado con nosotros. Hace unos 15 o 17 años más o menos, mi esposa y yo visitamos el Parque Nacional de Grand Canyon. Para mí era la primera vez que iba a ese lugar, y desde esa oportunidad hemos estado en ese lugar ya varias veces, muchas veces puedo decir. Pero recuerdo que en esa oportunidad mi esposa y yo nos animamos a bajar el cañón para ver más de cerca la naturaleza, y queríamos ir al río Colorado, ¿no? Y déjenme decirle, hermanos, la bajada fue fácil. Bajamos creo que unos 5 o 6 kilómetros o 6 millas al caño, ¿no? Y nos costó como una hora debido a las curvas que había, ¿no? Y al precipicio que hay de lado. Entonces, hasta que ya no pudimos seguir. Me recuerdo que ya no pudimos seguir porque nos hacía falta el agua. Estaba haciendo calor y nos hacía falta agua. Y no solo eso, nos hacía falta los elementos necesarios que todo buen montañista necesita tener en ese momento. El punto fue que, o el mejor dicho, el punto más duro fue el regreso, ¿no? Porque aquella cosa que había durado una hora de bajada duró más o menos 4 o 5 horas. Y déjenme decirle, hermano, fue una experiencia que no vamos a olvidar, porque salimos de ese lugar cansados y fatigados del calor que estaba haciendo. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque hoy en día sucede lo mismo en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque no están preparadas para enfrentar los obstáculos de la vida. Decía en unos mensajes el año pasado que nadie nos esperaba esto, ¿no? Nadie se esperaba que el coronavirus afectara la vida de muchas personas, no solo físicamente, sino también económicamente. Mucha gente no sabía que iba a perder su trabajo, así que no habían ahorrado lo suficiente, y entonces están sufriendo en este momento por eso. Ahora, es importante, hermanos, como dice la Escritura, saber enfrentar los obstáculos en la vida. Usted necesita, por lo tanto, tener los elementos necesarios para que no le suceda lo que nos pasó a nosotros en el Gran Cañón, ¿no? Ese día. Es por ello que hoy día domingo, vamos a seguir hablando sobre las bases que usted y yo necesitamos para desarrollar y hacer frente a la vida. Pero antes de comenzar este mensaje, déjeme hacerle una pregunta un poco personal. No me tiene que contestar, pero piense en lo que le voy a preguntar. ¿Conoce usted a su Señor? ¿Conoce usted a su Señor? Y cuando le hago esta pregunta, no le estoy diciendo para que usted se incomode. Mi meta es que usted conozca al Señor, ¿no es cierto? Y entre más usted conozca al Señor, usted va a estar más cerca de Él. Y es por eso que es importante que usted se acerque al Señor a través de su palabra. Acabo de leer el versículo 7 del capítulo 19 del Salmo, que dice: la ley del Señor es perfecta. Y dice: infunde aliento, ¿qué, hermanos? A la vida. El mandato del Señor es digno de confianza. Y dice: da sabiduría al más sencillo. O sea, hasta la persona más sencilla, más humilde que puede existir en el mundo puede entender esto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, hermano. Por eso que en el estudio pasado, de la semana pasada, hablamos de que debemos de aprender a oír la palabra de Dios. Amén. Debemos de aprender a oír la palabra de Dios, y yo espero que usted lo haya practicado esta semana. Pero también aprendimos que debemos de leer la palabra de Dios. Amén. Oír, leer, pero también dijimos que debemos de estudiar la palabra de Dios. Amén. Y este versículo nos acaba de estar diciendo que la palabra de Dios es perfecta, que infunde aliento aún a aquellos que están desconsolados, aún a aquellos que están en dolor, sufriendo la pérdida de un ser querido, sufriendo la pérdida de trabajo, sufriendo la pérdida de las circunstancias que están viviendo. Aún en esas circunstancias, Dios puede consolarlos y puede darle fuerzas a seguir. Y el versículo 8 lo dice bien claro. Dice: los preceptos del Señor son rectos. Y dice, escuche bien, esta versión dice: y traen alegría al corazón. Traen alegría al corazón. La palabra de Dios, los preceptos, los mandamientos, la ley de Dios trae alegría al corazón. Y dice así: y el mandamiento del Señor es claro y da luz a nuestros ojos.
¿Había leído usted esos versículos, hermano? Es importante, por lo tanto, que estemos conectados con la palabra de Dios, atentos a oír lo que Dios nos está diciendo, atentos a leer la palabra de Dios y atentos a estudiar la palabra de Dios también, hermano. En un verso clave que hemos estado mirando en esta serie, usted va a 2 de Timoteo capítulo 3, vaya a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, usted se lo sabe de memoria. Dice de esta manera, en esta versión que tengo en mis notas, dice toda la escritura, ¿qué dice, hermano? Es inspirada por Dios, es inspiración de Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Note lo que dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estábamos equivocados o cuando estamos equivocados y dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Esa es la función de la palabra de Dios en nuestra vida. Así que hoy en esta tarde vamos a mirar las últimas 3 bases, le voy a decir así, que nos ayudan a hacer frente a la vida. Recuerde, hermano, recuerde, amigo, que lo importante de estas bases que estamos compartiendo es que son esenciales para edificar su vida sobre algo perdurable. Son esenciales para edificar nuestra vida en algo que va a ser perdurable. Así que le voy a pedir que tome sus notas del mensaje. Si está en casa, tome un libro de notas, tome un cuaderno y ponga su Biblia a la par, por favor. Siéntese, relájese, respire y pidámosle a Dios que nos hable en esta tarde. Le voy a enseñar la cuarta cosa, la cuarta base que usted debe desarrollar en su vida en este tiempo. Apunte, por favor. La cuarta base, hermano y amigo, para que usted debe desarrollar en su vida es que usted debe de aprender, escuche bien, hermanos, a memorizar la palabra de Dios. Aprendamos a memorizar la palabra de Dios. Quiero ser honesto con ustedes, hermanos, tal vez se va a identificar con lo que voy a decir, pero yo soy muy malo para memorizar. Y como dije, tal vez a muchos de ustedes pueden estar pensando lo mismo. Yo soy muy malo para memorizar. Pero la verdad, hermano, es que sí podemos memorizar una categoría de cosas. Amén. Por ejemplo, podemos memorizar números de teléfonos. Yo sé que usted puede recordar en este momento, si que me da su número de teléfono, usted me lo da. Es más, tengo la seguridad que usted tiene memorizado, espero que tenga memorizado el teléfono de su esposo o de su esposa, o de su cónyuge. Espero que tenga memorizados los teléfonos de su hijo o de su hija, de algunos amigos o familiares. Yo espero que usted tenga memorizado y podemos memorizar esas cosas. Es más, sé que usted tiene memorizado el número de trabajo de su jefe, ¿no es cierto? La fecha de su nacimiento. Usted se acuerda de esas cosas, los tiene en su mente. Además, para aquellos que estamos casados, yo espero que los que me están mirando o escuchando en este momento tengan en su mente o memorizados el aniversario de su boda. Amén. Porque sería algo traficante si usted no tiene memorizado el día que conoció tal vez a su esposa, a su esposo, ¿no es cierto? Ahora, a todos aquellos que nos gusta el fútbol o los deportes, tenemos memorizados los nombres de los equipos que nos gustan, ya sea de béisbol, de fútbol americano, aún hasta los boxeadores preferidos, tenemos memorizados sus nombres. Ahora, lo que quiero decir, hermano, es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de memorizar lo que es importante. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo que a usted le interesa, eso se memoriza. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué es tan importante que memoricemos la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios en nuestra mente? Y no solo ahí, en nuestro corazón. Fácil, porque es importante. Amén. Es importante. ¿Por qué debemos de memorizar la palabra de Dios? Porque es importante para el cristiano. Y la Biblia nos aclara en Proverbios capítulo 7, si usted va al libro de Proverbios, capítulo 7, es el libro a continuación de Salmos, capítulo 7, versículos 2 y 3, dice, guarda mis palabras como tu especial tesoro, dice ese versículo. Escríbelas y atesóralas en lo profundo de tu corazón. Note bien lo que está diciendo el escritor de Proverbios. Dice, guarda mis palabras, o sea, la palabra de Dios como tu especial tesoro. Guárdala, escríbelas y atesóralas. ¿Dónde, hermano? Dentro de lo profundo de tu corazón. Hermanos, escúchenme bien. Memorizar la escritura no solamente es un hábito mental. Le voy a decir algo. Más bien es la facultad de tomar mayor control de la vida. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y de construir su vida sobre un fundamento de verdad.
Lo voy a repetir. Memorizar la escritura no solamente es un hábito que es bueno, más bien es la facultad de tomar mayor control de la vida, de saber tomar decisiones. Hermano, personalmente memorizar la escritura me ha ayudado a no seguir cometiendo los mismos errores. A mí me ha ayudado el memorizar la escritura, porque no, escuche bien, sigo cometiendo los mismos errores. Amén. Miren lo que dice el Salmo 119:11. Usted se lo sabe de memoria. Yo lo he repetido muchas veces en el tiempo que tengo que ser pastor de esta iglesia. ¿Qué dice el Salmo 119:11? Dice, en mi corazón he guardado, y en esta versión dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti, hermanos. Cuando la tentación viene a mi vida, cuando la tentación ataca a usted, hermano, usted no va a tener tiempo para sacar su Biblia y leer un versículo, ¿no es cierto? Pero cuando usted tiene guardado en su mente versículos, eso le va a ayudar cuando viene la tentación, hermano. Muchas veces he tenido que enfrentarme con tentación, le he visto cara a cara, y no tengo la Biblia en mi mano para reprocharla en ese momento, para decirle que no, pero tengo en mi mente guardado algunos versículos en mi mente, y en ese momento los saco y los uso para reprender la tentación que viene a mi vida. Déjeme darle otro ejemplo fácil. Cuando usted va al supermercado, ¿ok? Usted va al supermercado, ¿no es cierto? Y cuando usted entra al supermercado y ve las repisas, así se llaman las repisas, ¿no? Llenas de cacahuates y dulces, ¿se recuerda? Y usted comienza a tomar uno de esos que está ahí. Comienza a tomar un dulce y voltea a ver para todos lados, ¿no? Y agarra uno de esos dulces o agarra un cacahuate y se lo comienza a comer sin pagarlo. No sé si algunos hacen eso, pero hermano, eso es tentación, ¿no es cierto? Es la tentación de agarrar algo, o sea, de robar algo que no está pagado, que no es suyo. Pero ¿qué pasaría si en el momento que usted va a agarrar ese cacahuate, ese dulce, lo que usted va a agarrar, que está ahí en la repisa, se recuerda de un versículo que dice, ¿qué? No robarás. ¿Qué va a hacer con eso, hermano? Lo va a regresar, ¿o no es cierto? Ese versículo le va a ayudar a tomar una decisión, ¿okay? De tomar algo que no es suyo y que aún no ha pagado. ¿Usted se recuerda la historia de José? ¿Se recuerda aquel joven judío que tenía 11 hermanos, 10 hermanos? Él era el menor, todavía no había nacido su hermano Benjamín. Dice la historia que José era un hombre prudente, sabio, inteligente. Amén. Y este joven fue vendido por sus hermanos, ¿okay? Y lo llevaron a Egipto. Y llegó a una casa de un hombre llamado Potifar. Y estando en la casa, José, ¿ustedes se recuerdan la historia en el libro de Génesis? Amén. Léalo esta semana. Llegó a trabajar para la esposa, para Potifar. Y dice la escritura que la esposa de Potifar, la mujer egipcia, ¿ok? Le decía, José, Joseph, acuéstate conmigo, tengamos relaciones. Mi esposo está trabajando, se ha ido en un viaje largo, así que tú y yo estamos solos, acuéstate conmigo. Pero ¿qué es lo que José hizo? Dice la escritura que en el momento en que ella lo agarró de sus vestiduras, dice que él salió corriendo desnudo. En otras palabras, José superó la tentación no porque era un superhombre, amén, no porque era Superman, sino porque sabía lo que le agradaba a Dios. Y escuche bien, cuando usted sabe lo que le agrada a Dios, usted va a huir de la tentación, amén, hermanos. Amén. Es por eso es tan importante que tengamos memorizado la escritura, porque tanto como hombres o mujeres vamos a sufrir la tentación, va a venir pruebas a nuestra vida, y si no tenemos memorizada la escritura, vamos a trabajar arduamente para no caer. Un hombre de Dios dijo, usted sabe, este es un refrán, se le puede llamar refrán o dicho, dijo, tú puedes permitir que las aves vuelen por tu cabeza o arriba de tu cabeza. Puedes permitir que las aves vuelen arriba de tu cabeza, pero no puedes permitir que hagan nidos sobre ella. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Por eso es tan importante que memoricemos las escrituras. En estos últimos meses han sido una lucha intensa, hermana, en las personas. Semana tras semana hay cambios en la vida de las personas hoy en día. Y lo puedo ver reflejado en la congregación, en Nueva Vida. Las personas cambian semana por semana. Hay situaciones difíciles en las familias en este momento.
Hay personas que están ahorita afligidos porque no tienen trabajo, porque no les alcanza lo que ganan para el mes. Hay padres que han dejado de trabajar y sus hijos tienen que trabajar. Hay personas, amigos y amigas, hermanos de la fe, que han tenido seres queridos que han fallecido. Están con dolor, están en sufrimiento, están aterrorizados, hermano. Y es por eso que no tenemos que hacer a un lado la palabra de Dios. Muchas de ellas se encuentran bajo presión. Y son esos momentos donde nosotros tenemos que fijar nuestra vida, nuestra mente a las promesas que Dios nos ha dado. ¿No se ha fijado, hermano, en este momento que raramente la gente corre a Dios directamente? ¿No se ha fijado que la gente en este momento no está corriendo directamente a Dios ni a su palabra para pedirle sabiduría? Yo decía la semana pasada, y se lo voy a recordar, si los gobernantes de nuestros países, si los presidentes pudieran entender esto, el mundo fuera un poco diferente. Si ellos pusieran en práctica lo que dice la palabra de Dios, nuestra nación fuera diferente. Pero le hemos hecho un lado a la palabra de Dios. Ni siquiera la consultamos para tomar decisión. Es por ello, hermano, que es tan importante que usted y yo como cristianos memoricemos la palabra de Dios. Instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Juguemos con ellos a la palabra de Dios. Empapémonos a ellos con la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, hermano. Póngame atención todo. Usted no puede dar nada. Usted no puede dar algo que usted no tiene. Amén. Hay expertos en este momento. Usted puede ver en YouTube, en Facebook, predicaciones de hombres y mujeres predicando la palabra de Dios. Y lo felicito. Pero si lo que están predicando no lo están aplicando a su vida, no lo están aplicando a su diario vivir, de nada sirve. Yo no puedo enseñar algo que no practico. Leamos directamente la palabra de Dios. Memoricemos la palabra de Dios. Amén. Eso es muy importante. Y eso le da valor a nuestra vida. Eso le da confianza en nuestra vida. Déjeme darle algunas sugerencias, hermanos, si usted me lo permite, para que usted memorice alguna escritura. Yo las he puesto en práctica. Le digo, es difícil para mí memorizar. Amén. Es difícil, pero si usted pone estas dos cosas que le voy a dar, tal vez se va a hacer más fácil para usted. Número 1, escriba. Escoja un verso para memorizar que tenga significado para usted. Cuando usted vaya a memorizar la escritura, un verso, por favor, memorice un verso que tenga significado para usted. Recuerde, hermano y hermana, que siempre se memoriza lo que es más importante para usted. Amén. Centre su atención en un verso. Amén. Que tenga significado por lo que usted está pasando en este momento. Entonces, concéntrese en eso. Viva en ese verso. Repítalo y se va a memorizar ese versículo. Esa es una cosa. 2, memorice un verso temprano por la mañana. Amén. Antes de empezar a hacer lo que usted tiene que hacer en el día, antes de ir a trabajar, antes de comenzar a limpiar la cocina, hermana y amiga, comience a memorizar un versículo. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas de nuestras actividades del día hace que nuestra mente esté ocupada, no esté abierta para memorizar. Así que comience temprano, hermano, memorizando la escritura. Esas son dos cosas muy importantes. Mira lo que dice ahora 1 Timoteo 4:8. Está bien que te ejercites físicamente. Pablo hablando a Timoteo. Está bien que te ejercites físicamente, que vayas al gimnasio, que vayas a correr, que comes bien. Está bien. Está bien que hagas esas cosas, Timoteo. Pero el ejercicio espiritual es de vital importancia para tu vida. Hermanos, la memorización de la escritura es muy importante. Es un ejercicio espiritual que es importante para tu vida. Así que, hermano y hermana, desarrollemos el hábito, por favor, este año 2021, de memorizar la escritura. Eso le va a ayudar a usted a edificar algo perdurable en su vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la cuarta base? Memorizar la escritura. Memorice la escritura. Amén. Un día voy a hacer aquí una competencia. ¿Cuántos saben cuántos versículos se puede? Un juego y nos va a ayudar mucho. Amén. Vamos a ver la quinta base. Ahora escriba la quinta base. La quinta base, hermano. ¿Está contento? Dígame, hermanos. La quinta base que usted debe desarrollar en su vida es esta. Escríbalo. Es meditar en la palabra de Dios. No solo memorizar, sino que también tiene que meditar en la palabra de Dios. Y voy a decir algo, hermano. La meditación bíblica es exactamente opuesta
de la idea que el mundo da de la meditación. La meditación bíblica es simplemente enfocar su mente, escuche bien, enfocar su mente en un versículo de la Biblia para que la verdad bíblica encaje en su vida. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Para que la verdad bíblica encaje en su vida. Por ejemplo, esta semana ponga atención a un versículo y piense. Agarre su Biblia y ponga la atención a un versículo. Por ejemplo, al versículo 7. Vamos a leer otra vez de Salmo capítulo 19, versículo 7. Dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Pensemos en este versículo en esta semana. Ahora, ¿cómo esta verdad que acabamos de leer se aplica en la manera que usted habla con sus hijos? Por ejemplo, ¿cómo se aplica ese versículo en la manera que usted habla con su cónyuge, con sus amigos en su trabajo, con su esposa a solas? ¿Cómo esa verdad? Aplique eso. ¿Cómo esta verdad le ayuda a manejar su enojo o sus actitudes? Amén. Así sí me estoy entendiendo. Le estoy dando pasos. ¿Cómo usted puede meditar en la palabra de Dios? Eso significa lo que es meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo lo que estoy leyendo, se aplica en mi diario vivir? Mire, escriba eso lo que le voy a decir. Si usted aplica, mi hermano, por favor, si usted pone en práctica el hábito de meditar en la palabra de Dios, en la Biblia, en otras palabras, esta le va a ayudar con beneficios a su vida. Mire bien lo que voy a leer ahí. Cuando usted, hermano, medita en la palabra de Dios, ella le va a ayudar con beneficios a su vida. Mire, por favor, leamos el Salmo. Usted se lo sabe, hermano. Salmo capítulo 1. Vaya al Salmo capítulo 1, hermano. Por favor, vayan todos al Salmo capítulo 1. En casa, aquí los que están presentes. Salmo capítulo 1. Yo sé que lo tengo escrito allí en su nota. Salmo 1. Le voy a leer una versión que cuando la estaba leyendo a preparar este estudio, me llamó la atención lo que dice. La palabra de Dios. Le voy a leer el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 de la Nueva Biblia Viva. Una versión de la Nueva Biblia Viva. Así dice. Dice así: dichoso todos aquellos, dice esta versión, que no siguen el consejo de los malvados. Escuche bien, hermanos. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que se deleita en la ley del Señor, medita de día y de noche. Será como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan, y todo lo que hace, ¿qué dice, hermano? Prospera. Le voy a leer la versión que tengo en mis manos aquí. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto, y su hoja jamás se marchita, por cuanto todo lo que hace, ¿qué dice, hermano? Prospera. Hermanos, cuando meditamos en la palabra de Dios, escuche bien, es como que usted está plantando su vida en un terreno fecundo, donde se produce el verdadero éxito. Cuando usted, escuche bien, medita en la palabra de Dios, cuando usted, hermanos, está meditando la bendita palabra de Dios, es como que usted está poniendo su vida en un terreno fecundo. Es donde usted va a producir el verdadero éxito. Esto me llevó a otro pasaje de la Escritura, en el Antiguo Testamento. Me recuerdo las palabras que Dios le dijo a Josué. ¿Se recuerda? En Josué capítulo 1. Vaya por favor ahora a Josué capítulo 1. Más atrás. No lo busquen en el Nuevo Testamento porque no lo va a encontrar. Josué capítulo 1. ¿Amén? Josué capítulo 1 dice, versículos 6 y 9. Dice así, hermano. Dice: esfuérzate, le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Escuchen bien las palabras. Ya Moisés había muerto, ya él había tomado liderato del pueblo de Israel, y Dios le dice esto a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y a conquistar la tierra prometida que prometí a tus antepasados. Solamente si te esfuerzas y eres valiente,
para obedecer al pie de la letra la ley de Moisés te dio, que la ley de Moisés, que al pie de la letra, la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Note bien, hermanos, que no se aparte nunca de tu boca el libro de la ley. Y aquí está la clave: medita en él de día y de noche y obedécelo al pie de la letra. Y aquí está, hermano, la clave. Escuche bien, pay atención. Dice, solamente así tendrás, ¿qué dice, hermanos? Éxito. Solamente así tendrás éxito. Hermano, solamente meditando en la palabra de Dios vas a tener éxito. Pero él agrega algo: sí, esfuérzate y sé valiente. Ahí está. Sí, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes y esforzados, hermano. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él va a estar contigo, pero si tú te esfuerzas, ¿a qué, hermanos? A meditar en la palabra, a estar en la palabra, a estar concentrado en la palabra, a poner atención a lo que ella te está diciendo. Hermano, hoy en este momento hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida y que pueden estar estorbando a perder la concentración en Dios. ¿O no es cierto? Hoy en día hay muchas cosas que están pasando y ellas nos están desconcentrando de lo que Dios quiere que estemos concentrados en la palabra de Dios. Pero si usted se enfoca en las promesas de Dios y medita en ellas de día y de noche, le van a ayudar, escuche bien, no solo a tener éxito, sino le van a ayudar a superar los obstáculos que la vida le va a traer. Amén, hermanos. Amén. Eso es muy importante. Antes de compartir la última base, recuerdo que le he dicho, usted debe aprender a qué? A memorizar la palabra de Dios. Debemos de aprender a memorizar la escritura. Y lo que le acabo de decir, que usted tiene que aprender a qué? A meditar la palabra de Dios. Solamente así, hermano, solamente así vamos a tener éxito. Solamente así Dios nos va a bendecir. Solamente así Dios va a bendecir este país. Solamente así Dios va a bendecir nuestras familias en este año. Solamente así Dios va a cambiar lo que está pasando en este mundo, en este momento. Y no necesitamos ser teólogos para eso. Necesitamos poner en práctica lo que aprendemos cada día. Amén. Y esto nos lleva al tercer punto, y es precisamente lo que acabo de decir. La sexta base, apúntenlo por favor, la sexta base que usted debe desarrollar en su vida es lo que le acabo de decir. Usted necesita poner en práctica la palabra de Dios. Usted necesita practicar la palabra de Dios. Usted necesita poner en práctica lo que le estoy diciendo en este momento. Pastor, pero ¿de qué sirve tener en su mano una Biblia? O hermano, ¿de qué sirve tener en su mano una Biblia si no la va a practicar? ¿De qué sirve? De que usted tenga lleno su biblioteca de Biblia, de libros, si no practica lo que está leyendo, si no practica lo que está estudiando, si no practica lo que está memorizando. ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué sirve que usted sea un erudito en la Biblia si no practica lo que está diciendo? Hermanos, las excusas son muchas de la gente, porque no quieren poner en práctica la palabra de Dios. Es fácil decirle aquí a usted lo que tiene que estar haciendo, pero el mensaje no es eso, hermano. El mensaje es que tanto como yo como usted tenemos que practicar lo que dice la palabra de Dios. Déjenme decirle que el mayor peligro en la vida cristiana, o de un cristiano, póngame atención, es pensar que solo venir a la iglesia es suficiente. Ese es el mayor problema que hay, el mayor peligro, que no se le olvide. Oh, hoy ya fui a la iglesia, así Dios me va a bendecir. Oh, claro. ¿Usted piensa que así Dios lo va a bendecir por venir a la iglesia? Yo no estoy diciendo que venir a la iglesia es malo, no, hermano, pero no es suficiente. Amén. El medio hermano de Jesús, Jesús tuvo dos medio hermanos. La Biblia lo dice. Uno se llamaba ¿cómo? Santiago, aunque su nombre en hebreo era Jacob, aunque el nombre original es Jacobo. La traducción al español le pusieron Santiago, pero es Jacobo. ¿Okay? Él escribió en Santiago 1:2 lo siguiente. Escuche bien lo que escribió él. El medio hermano de Jesús, Santiago, el otro se llamaba ¿cómo? Judas. ¿Okay? Judas. Santiago 1:22 dice así, escuche bien, no se contente con solo escuchar la palabra. Está hablando el medio hermano de Jesús.
No solo se contenten, hermanos, hermanas, de escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Aquí está la clave. Llévenla a la práctica. Hermanos, por favor, si la práctica de la palabra de Dios no fuera importante, Santiago, nunca hubiera escrito su epístola. Nunca hubiera dicho esto. Pero él la escribió porque él sabía que es tan importante llevar a práctica lo que Dios nos está enseñando. Escuche bien, hay otro error también, y escríbalo, que puede cometer toda persona. Y es pensar que en este tiempo, entre más sermones escucha, entre más estudios bíblicos escucha, más espiritualmente es. Ese es otro error. Santiago nos dice que nos estamos engañando a nosotros mismos si solo, escuche bien, escuchamos la palabra de Dios y no la llevamos a la práctica. Y ese es un error. No solo porque usted escucha 20 sermones, 20 estudios diarios, usted es más espiritual que otros. No, hermano. Si lo que usted está escuchando no lo pone en la práctica, de nada sirve. Hoy en este tiempo, como mucha gente tiene tiempo ahora, muchos no están trabajando, mucha gente está haciendo ejercicio, ¿no? Aunque los gimnasios están cerrados, hay algunos gimnasios que están afuera y mucha gente está yendo a los gimnasios. Pero ¿qué pasa si usted llega a un gimnasio y solo se llega a sentar? Y después saca su bolsita de McDonald's y se comienza a comer una cheeseburger, una hamburger o una double cheeseburger con sus papitas y una Coca-Cola. ¿Qué pasa? ¿Llegó a ejercitar su cuerpo? ¿Qué está pasando con su cuerpo? Se está engañando usted mismo. Bueno, yo fui al gimnasio, pero en vez de ir a hacer ejercicio, ¿qué quise? Me comí una hamburguesa, una double cheeseburger y una papita y una Coca-Cola de $2, que son tremendos anfitriones, ¿verdad? Y se sentó a comer y vio los instrumentos de hacer ejercicio, pero no agarró uno. Se está engañando usted mismo, ¿no es cierto, hermano? Hoy en tiempo, hermano, ¿qué? Está pasando eso en la iglesia. Si usted solo viene a escuchar la palabra de Dios, pero no la aplica a su vida, ¿cómo va a ayudar a otros? ¿Cómo se va a ayudar a usted mismo y cómo usted va a ayudar a otros? Para enseñar a los demás a salir de sus problemas, usted tiene que tener primero la disciplina, escuche bien, de aplicar la verdad de la Biblia a su vida. ¿Sí me estoy explicando? Solo así va a poder usted ayudar a los demás. Solo si usted aplica primeramente la palabra de su vida, entonces usted va a poder ayudar a los demás. El punto, hermano y amigo, es que solo la Biblia puede hacer que usted construya su vida bajo un fundamento sólido. Solo la Biblia. Y en esta tarde, en estos minutos, hermano, yo le he dado 3 cosas sencillas. ¿Cuál fue la primera que le di? Memorizar la escritura. La quinta, meditar. Y la sexta, aplicar. Y Jesús añade esto. Mire, hermano, esto es importante. Vaya por favor a Mateo, ya voy a terminar, Mateo 5:19. Vaya a Mateo 5:19. Hoy sí está en el Nuevo Testamento. Es el primero de los evangelios. Mateo 5:19. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Dice así. Voy a leerlo en una traducción de lenguaje sencillo, actual. Dice así. Pero eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo le sucederá a aquel que enseñe a otros a desobedecer. Me encanta esta versión. Pero aquí está la clave. Pero el que obedece los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. ¿Está escuchando, hermanos? Así que en este 2021, hermano y hermana, amigo y amiga que nos está viendo, le animo a que ponga en su vida sobre el fundamento de la palabra de Dios. Comencemos a edificar nuestra vida sobre la verdad de la palabra de Dios. Así usted y yo estaremos marchando por un sendero de bendición. Amén, hermanos. Pongamos en práctica los 6 bases que le he dado la semana pasada y esta semana. Son 6 bases importantes para que usted ponga su vida sobre una base, ¿okay?, para edificar su vida, y será de mucha bendición. Cierre sus ojos. Padre, en esta tarde
hemos venido, Señor, a tu iglesia. Estamos reunidos como cuerpo que somos, Señor, como una familia que somos. Y yo te pido, Señor, en esta tarde, que tu palabra haya sido clara en la vida de mi hermano y de mi hermana. Señor, donde se encuentre en su caminar contigo, yo espero que tú le hayas hablado, Señor. Son cosas sencillas, son cosas prácticas, son hábitos que como cristianos debemos estar viviendo. Nos enfocamos en otras cosas, pero nos olvidamos lo más importante, que es tu palabra, Señor. Así que, Señor, gracias en esta tarde por habernos enseñado estas 3 bases que son tan importantes en nuestro caminar. Yo te pido de todo mi corazón que esta semana le des una semana en victoria a mi hermano y a mi hermana. Que vaya a su casa de regreso en esta tarde y pueda comenzar a poner en práctica estas 6 bases que le hemos dado durante estos 2 domingos. Y que esto sea una realidad en este 2021. Señor, no sabemos lo que pase mañana, pero sí tenemos la seguridad en tu palabra, que tú dices que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Esa es tu promesa para tus hijos. Así que gracias, Señor, por tu palabra en este día. Bendice a mi hermano y a mi hermana. Dale una semana en victoria. Dale una semana en triunfo. Que regrese a su casa pensando en lo mejor que Él puede darte a ti. Te damos